dentro de los principios de las bases curriculares de educación parvularia, teníamos el principio del juego y ahora trabajaríamos el principio de inclusión, y dijimos que de acuerdo a la UNESCO, este es un proceso que debe darse en todo ámbito escolar, específicamente y especialmente iniciarse desde la educación parvularia. Explicamos, ¿no es cierto?, la diferencia entre los conceptos exclusión, integración e inclusión, y dijimos que este era sobre el cual estaba, ¿no es cierto?, la base sustentada, la educación parvularia, ¿cierto? Y consideramos que era importante porque se fortalecía la idea de cuál es la atención a la diversidad y por lo tanto equidad en relación a todos los estudiantes. También recordamos que la educación infantil, en este caso de educación parvularia, ¿no es cierto?, es aquella donde se abarca y se da mayor énfasis en todos los ámbitos, ¿ya? Considerando el concepto de inclusión, considerando todo lo que era la integración de los pueblos indígenas, migrantes, las poblaciones rurales, poblaciones urbanas que sean con alta vulnerabilidad, la diversidad social, la diversidad sexual, de género, aquellos que están privados de libertad o con discapacidades que le impidan funcionar en un nivel normal, y tengan alguna enfermedad, por ejemplo, por eso existen las aulas hospitalarias, por ejemplo, existe la enseñanza parvularia en aulas hospitalarias, ¿cierto? O aquellos que tengan dificultades de aprendizaje, se les tiene que brindar oportunidades de aprendizaje. Es por eso que también hemos visto que en los recintos carcelarios también existen atención a niños desde la educación parvularia, ¿ya? Como así como también atención a los jóvenes y a los adultos. Para potenciar el aprendizaje en la educación parvularia, se parte de un paradigma que es el que los niños, las niñas, los adultos y la visión general sea en función del proceso de enseñanza y aprendizaje, que se desarrolla a través de un currículum que tiene modalidades de diseño universal de aprendizaje. Seguramente ese concepto ustedes lo recuerdan porque lo vimos cuando estábamos trabajando la asignatura de planificación y sus fundamentos. Pues bien, aquí nuevamente se retoma esta modalidad donde el diseño universal de aprendizaje existe y se implementa para poder atender a todos estos estudiantes que dentro del grupo curso puedan manifestar alguna condición distinta. Y de esta manera, a través de este diseño, el profesor puede integrarlo, ¿cierto?, e incluirlo dentro del trabajo de aula. Por eso que es importante que nosotros, para poder entender cómo podemos trabajar de manera articulada con educación parvularia, tenemos que recordar y fortalecer nuestros conocimientos con respecto al decreto 83 y el marco curricular, y obviamente las bases curriculares y el marco de la buena enseñanza, ¿ya? ¿Y cuáles son los objetivos que refuerza estas bases? Es potenciar y favorecer los aprendizajes de todos los niños y niñas, ¿ya? Obviamente, si estamos atendiendo a la diversidad, ese sería el foco central. ¿Profe? Sí, hoy hay un temblor. Además, hay una compañera esperando para entrar. Ah, ya, al tiro la vamos a agregar. Gracias por avisar. Profesora. Sí. Estaba temblando. Sí, está temblando, pero tranquilito, ya va a pasar. Ya pasó. Sí, se acabó. Despacio. ¿Ya? En todo caso, en caso de emergencia, si fuera muy fuerte, lo primero que tienen que hacer ustedes es acercarse a los lugares seguros del lugar donde ustedes estén instalados, y después retomamos, no hay ningún problema. Así que ya saben, ya yo no me voy a molestar, nada, ¿ya? Bien. Seguimos entonces con lo que tiene que ver con los planteamientos de la educación parvularia, y obviamente nos vamos a dar cuenta que
las características en las cuales se desarrollan los principios de la educación parvularia están muy, muy vinculados a lo que es la educación inclusiva, ¿ya? Entonces, obviamente que entiende las características personales y sociales de cada individuo, ¿no es cierto? Hay una identificación de estas características, de los estilos de aprendizaje, de las formas de la caracterización de sus aprendizajes y de la forma de participación del estudiante dentro del proceso de aprendizaje. Además, involucra que tiene que haber un cambio en el sistema educativo desde la cultura, desde la forma de organización y desde la práctica educativa que ejerce la educadora. Y obviamente el profesor de enseñanza básica que va a articular con la educación parvularia. No hay prototipo en este sentido, ¿ya? Y todos tienen que ser reconocidos y se tienen que sentir reconocidos y apreciados en sus condiciones y diferencias, ¿ya? Que ellos consideren que su diversidad es una oportunidad que se les da para ellos poder aprender. Por lo tanto, hay que adaptar las características de los centros para poder dar mejor oportunidad a los niños y el aprendizaje, la enseñanza-aprendizaje en esta condición es una responsabilidad compartida en toda la unidad educativa, por lo tanto, se busca como se dije anteriormente, la equidad. Entonces, si hablamos de inclusión, que seguramente ya lo trabajaron con la profesora de la asignatura de inclusión, se espera entonces que esto se lleve a cabo a través de 3 dimensiones importantes. La cultura inclusiva, la política inclusiva y la práctica inclusiva. Cuando hablamos de cultura inclusiva nos referimos a los valores y creencias y actitudes y el construir un sentido de comunidad, ¿ya? Por lo tanto, la inclusión no es que la educadora tiene que trabajar de manera inclusiva, sino toda la comunidad tiene que preocuparse de la inclusión de sus estudiantes. Cuando hablamos de política, que tiene que haber una planificación, una coordinación y un funcionamiento en función de la inclusión, que tiene que haber cada uno de los tramos de la educación parvularia tiene que responder a este concepto de inclusión y que tiene que haber redes de apoyo y que en este caso la comunidad se tiene que coordinar con redes de apoyo para atender la diversidad. Y en cuanto a lo que es la práctica inclusiva, las metodologías, la manera de relacionarse con los educandos, la forma de evaluación hacia los educandos y los apoyos y recursos que tiene que seguir la comunidad educativa tiene que ir en función a la inclusión. Bueno, analicemos esta imagen. Este es una sala en educación básica y esto es lo que pasa cuando el niño sale de la enseñanza prebásica y se va a la básica. O sea, les dejo la palabra para que hablen. ¿Qué apreciación ustedes tienen con respecto a esta imagen? ¿Se podría decir, profesora, de que como que le cortan su imaginación, le cortan su forma de ser y lo moldean Ya, para que todos sean iguales, como lo estandarizan, por decirlo de una forma? ya. ¿Y eso es lo que plantea el principio de la inclusión? ¿O es todo lo contrario? ¿Qué piensan ustedes? Scarlett, Camila, Catalina. Profe, que es todo lo contrario porque se supone que la inclusión como parte desde la diversidad, algo así. Entonces es como que no sería
inclusión si es que se moldea a todos a seguir un estándar o a ser todos iguales. Eso. Claro, ¿no es cierto? Entonces, no sacamos nada con trabajar, ¿no es cierto?, con una práctica inclusiva, con una política inclusiva, ¿no es cierto?, y con una cultura inclusiva en la enseñanza prebásica, si no hay una continuidad luego en el ciclo básico específicamente y especialmente, la continuidad debe partir en el primer ciclo básico. Entonces, ahí es donde viene nuestra misión. Nuestra misión como profesores de enseñanza básica de articular y de compartir, ¿no es cierto?, nuestros quehaceres y compartir esta meta, ¿no es cierto?, de desarrollar la práctica inclusiva con la educación parvularia como plan ya de trabajo diario, ¿ya? Entonces, por eso es importante, y si ustedes se fijan, esta imagen refleja lo que generalmente nosotros observamos en algunas instituciones. No digo que en todas, pero en algunas. ¿Ya? Ahora, si nos damos cuenta acá, ¿qué es lo que podemos observar? A ver, Anael, Anaí, Ailín, Catalina, ¿qué opinan? Como la mecanización, Ya. como crear personas, formarlas de una misma forma, sin la capacidad de pensar, de inventar, sino que están formando personas para el trabajo, por ejemplo, en una carrera de un liceo. Pero aparte de eso, uno tiene que trabajar lo que es la autonomía, los valores, y hoy en día esa parte está como bien dejada. Incluso los empresarios piden que el trabajador sea una mejor persona antes que un buen trabajador en su área de máquina. ¿Me entiendes? Yo soy de un liceo politécnico y siempre nos decían, lo que ustedes tienen que demostrar es que son personas responsables, con valores, lo demás se aprende en el camino. Claro. Hoy en día estamos al contrario. Yo veo que estamos formando niños para el CINCE, niños para la PSU, pero falta lo otro. Ya. Entonces, a raíz de lo que dice Francia y lo que plantea Melanie, ¿no es cierto? Y no me acuerdo quién más era que había planteado una idea, es muy necesaria este trabajo mancomunado, consensuado y bien articulado con la educación parvularia para poder, ¿no es cierto?, hacer un trabajo progresivo y preocuparnos de esa persona que estamos educando. Como bien dice Francia, la base, ¿cierto?, es la pedagogía inicial, y la pedagogía inicial parte desde la enseñanza prebásica y termina, ¿cierto?, con la finalización del ciclo básico. Entonces, por eso está la importancia, entonces, de que nosotros tomemos conciencia de este trabajo en común, ¿ya? El tercer principio que se presenta en lo que es la educación parvularia viene con la familia. Bueno, sabemos que la familia es una entidad muy importante y un agente relevante en la formación y el aprendizaje de nuestros estudiantes. Por eso es que nosotros como comunidad educativa tenemos que buscar cómo nosotros insertamos a la familia, la vinculamos y la motivamos para que no pierda ese vínculo con el proceso de su hijo, ¿ya? En educación parvularia existen muchas instancias en las cuales se ve a los papás que están participando activamente, y eso ya lo comentamos en clases anteriores, muchas veces se va perdiendo cuando el niño entra a educación básica. Entonces nosotros tenemos que buscar la forma y compartir a lo mejor estrategias con las educadoras de párvulo que ellas utilizan para vincular a la familia y quizás hacerlas propias e instalarlas en conjunto para poder integrar a la familia, y de esa manera la familia se sienta partícipe de lo que se está haciendo con su hijo y entienda y comprenda el por qué se está haciendo. Eso es lo más importante, que un papá que sabe
que en esta actividad es relevante para que él participe porque se va a desarrollar estos aprendizajes, porque de esa manera el niño se va a sentir mejor estimulado, más motivado, etcétera, etcétera, el papá de alguna manera por amor a sus hijos lo va a hacer. Pero cuando nosotros no les dejamos claro a la familia qué es lo que queremos hacer, cuáles son nuestros objetivos, y los desvinculamos, difícilmente lo podemos lograr, ¿no es cierto?, esta vinculación, ¿ya? ¿Qué logramos con todo esto? Que los chicos, ¿no es cierto?, adquieran los primeros hábitos en relación al conocimiento y en relación a marcar su ruta de aprendizaje, ¿no es cierto?, con mayor instalación y mayor disposición. Que tal como lo planteaba Francia, el aprender a compartir, aprender a respetar, a construir sus valores y lograr una convivencia constructiva y pacífica es muy relevante, especialmente en este nivel. ¿Ya? Aquí se desarrolla también el principio de la solidaridad, ¿ya? Y el principio de acogida a los otros en caso de que se vean como más impedidos a poder trabajar. Y bueno, la educación parvularia es la primera escuela donde recibe educación para la justicia y para la paz. Pero nosotros en educación básica debemos seguir esta misma línea. Y como lo dije anteriormente, articularnos con ellos para la continuidad de esto que se está logrando con los niños. No puede haber un quiebre, no puede haber una ruptura de lo que el